Bendiciones para todos. Estamos aquí para compartir un tiempo maravilloso en presencia del Señor a través de la palabra. Vamos a orar para colocar ese tiempo en sus manos. Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que seas tú guiando esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, Este sermón que hace parte del método sintético, uno de los bosquejos, la caída del hombre, hemos tomado un versículo del capítulo 4, el versículo 6, cuando Caín y Abel, ¿sí? Conocemos la historia de Caín y Abel, que Caín y Abel presentan ofrendas a Dios, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, y el problema no solo es por la ofrenda, sino por la actitud que presenta Caín. Cuando llegamos al versículo 6, hay una parte que le dice, vamos a leerlo desde el 4, desde el versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía de Caín. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Será, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es una versión, la nueva traducción viviente. Y el 6 en la Reina Valera dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Con esta palabra le hemos colocado a este sermón, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Cierto? Tomando este bosquejo de la caída del hombre, como decíamos, este sermón se ha centrado con una condición humana de Caín, en el cual vemos que el semblante puede caer por dos aspectos, ¿cierto? Uno, de manera circunstancial, ya sea por el dolor, por el sufrimiento, por un duelo, o también puede ser a través de un sentimiento pecaminoso, una condición pecaminosa, celos, envidia, como dice, todos esos frutos de la carne. Eso hace que decaiga nuestro semblante. Entonces, en Caín sucede esto. Y es Dios mismo que le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado por qué cayó nuestro semblante? Cuando nos sintamos un poco oprimidos, ¿será que mi semblante está cayendo? Porque nuestro rostro refleja la condición de nuestro corazón. Entonces, vámonos antes de Caín y Abel, ¿cierto? Eh, cuando Adán y Eva, cuando Adán y Eva, el semblante de ellos de una vez cayó cuando tuvieron la caída, el pecado, teniendo presente de que ellos caminaban con Dios, ¿cierto? Se esconden porque sienten vergüenza. Y nos enseñaba el pastor Ricardo Mauricio que el primer sacrificio fue el Señor matar un cordero para darle esa cobertura. A pesar del pecado, a pesar de lo que puede estar sucediendo, Dios está ahí para darnos esa cobertura. Los abrigó, los cobijó, les dio lana, ¿cierto? Porque ellos habían cogido vegetales. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, al apartarse, a ver una ruptura, a romperse esa comunión, esa relación con Dios, obviamente ha tenido que caer su semblante y verse tan confrontados con todo esto. No solo pierden un lugar, pierden una relación manifiesta
que tenían permanentemente con el Señor. Cuando se pierde la comunión, el rostro se apaga. Cuando se pierde la comunión con el Espíritu Santo, el rostro empieza a apagarse, aunque la vida continúe, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros hemos podido ver que nos han enseñado que hay muerte espiritual a veces, decaimiento. Y a eso tenemos que andarle rápido. Nosotros mismos estarnos haciendo esa introspección para conocer cuál es la situación que podemos estar viviendo o las personas que están cercanos a nosotros. Hay otro patriarca como Noé, que el semblante caído por soledad en la obediencia. Y eso puede suceder con muchos ministros. Noé predica sin respuesta, ¿cierto? Predicó justicia, nadie creyó, subió al arca solamente con su familia. Y usted se imagina cuántos amigos, familiares ha tenido, pero al no creer, tiene que dejarlos, ¿cierto? Entonces el semblante del justo puede caer cuando obedece a Dios, pero no, y cuando no ve esos frutos inmediatos. Y esto puede estar sucediendo con muchos ministros. Muchos ministros quieren llevar al pueblo a otro nivel, están pendientes, están predicando, están pagando un precio, ¿cierto? Pero el pueblo no avanza, no avanza. Esto también trae depresión en ellos, perdón, puede caer el semblante y podemos encontrar unos ministros ansiosos, estresados, inclusive físicamente con su salud quebrantada. Pero es porque ha caído el semblante. Hay otro episodio que es cuando Noé, su hijo lo deshonra a través de ver su desnudez. Dice que vio la desnudez de su padre. Él se siente decepcionado, sufre y aquí hay una combinación de los dos porque siente decepción y enojo a la vez. Y cuando esos dos se combinan es muy peligroso, porque ¿qué terminó haciendo Noé? Maldiciendo a su nieto Canaán. Entonces, ahí nosotros podemos ver que nosotros tenemos que hacer un llamado a la atención cuando tengamos estos signos de alerta, porque tenemos muchas experiencias bíblicas con personajes que estuvieron ahí en el camino del Señor, siendo esas vasijas útiles con estas situaciones. Hubo vulnerabilidad, falta de honra, dolor familiar, desarraigos, porque prácticamente hay una separación entre padre e hijos. Estas situaciones son difíciles. Aún los obedientes pueden sufrir heridas dentro de su propia casa. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros ministros hayan circunstancias y situaciones en sus hogares. Cojamos pausa y ayudemos a levantarlo, oremos por ellos. También el semblante caído por promesas que tardan. Aquí tenemos un gran ejemplo con Abraham y Sara. Abraham y Sara esperando esa promesa que el Señor había dado, ¿cierto? Inclusive Abraham reclama a Dios porque dijo, bueno, le voy a dejar toda mi herencia al esclavo que ha crecido conmigo porque no tengo prole. Entonces, eso también tenía un dolor silencioso Abraham. Con todo eso, el Señor le dice, bueno, espera, ¿cierto? Pero de todas formas, también cuando hay ese dolor silencioso, así haya una confianza radical, nuestro rostro va a decaer, se va a notar, ¿cierto? En Abraham hubo una obediencia extrema, admirable, y bueno, sea que el semblante cae cuando la fe es probada. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber por qué condiciones estamos pasando. Pero Dios provee en el monte, ¿cierto? Porque cuando le toque el sacrificio de Isaac, cuando el sacrificio de Isaac, obviamente ese camino ha tenido que ser torturoso para Abraham, ¿cierto? Su semblante ha tenido que decaer, ¿sí? Entonces, en ese momento que esa fe es probada, lo retomo, ¿sí? Dios provee en el monte, pero esa fe es probada. Y Dios nos conoce y sabe que somos humanos y que vamos a sentir, pero ahí es donde
está nuestra inteligencia espiritual, cognitiva, emocional, para saber y que la fe no se vaya a quebrantar. Hay algo también cuando el semblante cae, cuando hay humillación y desplazamiento. Y este ejemplo lo tenemos con Sara y Agar. Sara tenía una amargura, tenía un dolor silencioso y la lleva a que su esposo tenga hijos con su esclava. Y detrás de Agar también, obviamente, ha tenido que haber una historia, ¿cierto? Y al verse ya embarazada, ella quiere reclamar derechos, pero en eso quiere apabullar a Sara, como decimos, pues como humillar, y Sara no lo permite. ¿Y qué hace? Oprimirla, ¿cierto? Oprimirla con trabajos, con ciertas situaciones que esto hizo que Agar quisiera huir, ¿cierto? En medio de todo esto. Pero algo de Agar tan bonito que me gusta esa parte, a veces no la estudiamos mucho, pero es una mujer y dice que ella huye y dice que, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. El ángel de Jehová, ¿quién es? Jesucristo. Acá encontramos a Jesucristo. Dice por segunda vez, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mire, cuando nuestro rostro decae, tomamos decisiones, ahí está Jesucristo para levantarnos, para traernos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, porque aquí lo que hizo Agar fue obediente, obedeció lo que la palabra, lo que el ángel de Jehová, Jesucristo, le estaba diciendo. Y ahí, con esa obediencia que hizo, recibió promesa y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de tu multitud, de la multitud. Y le da ahí el ángel de Jehová el nombre, cómo se iba a llamar el niño, y Agar se lo entrega a ese nombre a Abraham, que es cuando le colocan Ismael. Entonces, mire cómo sí hay opresión, sí hay humillación, pero vamos a la presencia del Señor y el Señor nos va a guiar y lo que nosotros tenemos que es obedecer. Entonces, en medio de la esterilidad, solución humana, humillación posterior, allí el Señor va a estar. Hay otra parte que el semblante caído por pérdida, por pérdidas y conflictos familiares. Cuando muere Sara, Isaac cae en una depresión que levanta los ánimos prácticamente cuando le traen esposa a Rebeca, ¿cierto? Pero se ve que mengua bastante y ahí hay en esos sufrimientos, en esos duelos, pero todo eso también tiene unos tiempos y nosotros debemos saber de que esto es temporario, la caída del rostro cuando son duelos, cuando son sufrimientos, cuando son circunstancias ajenas a condiciones de corazón, ¿cierto? Son más emotivas, también tiene, como se dice, los duelos una fecha de caducidad. Em, con todo esto también se presenta el conflicto entre Esaú y Jacob. Esto ha tenido que colocar muy triste a Isaac porque quizá en ese momento no comprendía, sin embargo, estuvo pendiente de todo eso. Alguien que tuvo su rostro decaído también fue Esaú. Jacob, ¿cierto? Cuando le tocó huir, Esaú al perder la pérdida irreversible de la progenitura, ese dolor tardío, el arrepentimiento sin cambios, ¿sí? Jacob cuando lo engañó Labán y 7 años trabaja y le dan no la que él quería, sino la que le tocaba por tradición, ¿cierto? Eh, la pérdida aparente de José, la violencia de sus hijos cuando el caso de su hija Dina, que prácticamente matan a todo un pueblo. Y él les reclama a sus hijos y ¿qué le dicen los hijos? ¿Acaso vamos a dejar deshonrada a mi hermana? Entonces todo esto y tiene que salir huyendo, todo eso desespera y tiene un rostro abatido.
Miren que desde el principio el Señor mostró esas condiciones humanas y llama la atención a tiempo. Y siempre el Señor va a mandar un mensajero para que nosotros a tiempo entendamos y actuemos para poder reaccionar, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que todos estos semblantes apuntan a Cristo, vemos como en Isaías habla del varón de dolores, en Juan 1:11, rechazado por los suyos, humillado, pero exaltado. Entonces aquí vemos que Jesucristo vino y vivió todo eso. Por eso Él nos entiende, por eso Él vino a morir por nosotros. Él vino a ser ese abogado ante el Padre para que nosotros podamos alcanzar esa misericordia y ser ganadores de la gracia. Algo muy importante en todo esto, y es que el pecado no confesado siempre termina reflejándose en el rostro, ¿cierto? Dice la palabra en Proverbios, dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. En la cruz, Cristo cargó con nuestro semblante caído para darnos acceso nuevamente al rostro del Padre, ¿cierto? En Salmos 3:3 dice que Jehová es el que levanta mi cabeza en una parte del Salmo, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, la obra del Espíritu Santo es quien restaura nuestro semblante. Es el Espíritu Santo que viene y restaura nuestro semblante. Si nosotros nos ponemos a ver en el Génesis, Dios manda el ángel de Jehová y Dios dijo y Jehová avisó y Jehová. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que es el que viene y nos restaura, nos convence de pecado, ¿cierto? Dice en Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos consuela. Es el Espíritu Santo el que quita ese dolor o consuela en ese dolor y es el que da ese término para que nosotros podamos, esos duelos tengan esa fecha de caducidad. Pero tienen fecha de caducidad cuando nosotros entregamos nuestra vida de verdad para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. ¿Cierto? El Espíritu Santo restaura la comunión. Mire, cuando nos alejamos del Señor, cuando las personas se alejan, va a haber decaimiento, ¿cierto? Y en Romanos 8:15 al 16 lo manifiesta. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 8. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros podemos ver todos los temores, cada que estamos con miedos, los miedos se reflejan en nuestro rostro. O sea que es importante, ¿cierto? Que nosotros podamos detectar qué puede estar pasando en nuestras vidas. Mire, Caín y Esaú, ¿cierto? Ese problema que tuvo que no se arrepintieron. Noé obedeció, predicó y fue ignorado. Abraham esperó una promesa que se tardaba. ¿Sí? Sara sufrió esterilidad y humillación. Agar fue rechazada y Sara lloró por la muerte de su madre. Jacob huyó y fue engañado, ¿cierto? Entonces, hay muchas circunstancias de las cuales nosotros tenemos que sobreponernos. Dios no solo ve el semblante caído del hombre, el Espíritu Santo lo restaura. Espero que este servicio, esta palabra, este sermón te haya servido y puedas llegar, que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, consuela el dolor, restaura la comunión. Dios te bendiga y pues desde Génesis
hasta nuestros tiempos, Cristo ha estado ahí respaldándote. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos.